Hola a todos, bienvenidos a al segundo episodio de nuestro podcast Cibernetia. Pues veréis, aquí tenéis el estudio. El estudio se llama Meeting Delegate, ¿vale? Que en inglés se traduce a un delegado para reuniones. Entonces, este estudio lo que busca es medir de forma correcta el uso de los modelos de lenguaje natural para que formen parte de las reuniones como si nos representaran a nosotros, Vale, ¿no? esto que está diciendo es muy fuerte. Es decir, están diseñando un modelo de inteligencia artificial multimodal, porque va a tener que tener la capacidad, primero, de entender cuáles son Mm. los objetivos de la reunión, entender la documentación que hay alrededor de la reunión, entender a los participantes de la reunión, tener en cuenta esos objetivos e intervenir en función de esos objetivos. Sí, Es sí. decir, realmente es un desafío importante, no, Es, no es es un ninguna broma. sistema, es un sistema bastante complejo y muy ambicioso, como tú dices. O sea, tiene que Mm. entender una barbaridad de cosas. Normalmente cuando vamos a reuniones, pues hay reuniones en las que prestamos más atención, reuniones en las que prestamos menos atención, porque a veces estamos más cansados, ¿no? O más saturados. Pero aquí hablamos de un sistema que no se cansa. Un sistema No. que lo mide todo. Entonces, cada cosa que se dice, ¿no? Queda transcrita y la procesa. Bueno, es muy interesante todo esto. En realidad, toda esta investigación tiene un origen. Vamos a rememorar un vídeo relativamente Mm. antiguo, vamos a decir antiguo, del año pasado, ¿eh? En el que podemos ver algo muy interesante. Hoffman, que es uno de los fundadores de LinkedIn, pues hizo algo apasionante. O sea, se grabó un vídeo, una entrevista, eh, a ver si no es una entrevista a sí mismo. Y lo sorprendente del caso es que es un vídeo que tuvo mucho éxito en su momento y que, como podéis ver aquí, la representación de él mismo está a la izquierda, podríamos decir que es el avatar, ¿no? Está ahí a la izquierda, nos explica exactamente qué modelos utilizó para poder hacerlo y digamos, el humano real está a la derecha. De forma que es incluso capaz de hablar otros idiomas. Durante el vídeo, que os dejaremos el link aquí para que lo podáis ver, Ujú. veréis cómo el avatar es capaz de cambiar del inglés al español con una facilidad y una soltura tremenda, ¿no? Entonces, realmente es muy sorprendente. Los investigadores vieron este vídeo, de hecho, en el paper lo citan como podríamos decir, un estímulo que tuvieron inicial Ujú. para poder desarrollar digamos, modelo avanzado, ¿no? En el que ya no solamente te entrevistas a sí mismo, sino que dijeron, bueno, si es capaz de entrevistarse a sí mismo, pues será capaz de o seremos capaces de crear pues una simulación de nosotros mismos para que pueda intervenir en una reunión y que además sea capaz de respetar los objetivos de la reunión. Claro, esta solución, lo interesante que tiene es que como solución incorpora varios modelos. Tú puedes usar uno o varios. ¿M? Y lo que han ideado es una forma de utilizarlos para cumplir con los objetivos de la reunión. Es decir, cuando tú tienes una reunión, tú empiezas la reunión con una serie de objetivos, algo que quieres hacer, ¿no? Entonces luego entablas una conversación, ¿no? Hay una dinámica de debate, de argumentación, tal, y al final, pues de esto se genera un resumen, lo que sería como en un barco la bitácora, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta reunión? La Correcto. transcripción ayuda para eso. Y de ahí, pues haces el seguimiento del proyecto, el seguimiento de Sí, lo sí, que estáis haciendo, sí, sí, ¿no? pero no solamente eso, sino que a mí lo que me llama la atención es que dentro de una reunión tú puedes establecer tu grado de participación. Puedes tener Exacto. un grado de participación nula, en el que solamente escuchas, un grado de participación medio, en el que intervienes si solo si se dan las condiciones adecuadas, y por último ser activo, es decir, preguntar, indagar, Ujú, ir a ujú. buscar. Entonces, de alguna manera, en el proyecto, en el paper, está muy claro, están divididos en fases, ¿no? Y van Sí, diciendo en qué fase se va, digamos, utilizando el tema. sí, esto mismo que comentas son cosas que ellos tienen en cuenta en el estudio. Es decir, miden, entre otras cosas, el grado de interacción. ¿Cuánto interactúa el sistema? ¿M? Con los otros participantes de la reunión? Y luego el cómo. ¿Cómo interactúa? Es decir, ¿realmente abarca los objetivos que le hemos definido? Si yo tengo una reunión y quiero saber cuánto tiempo me queda para acabar de hacer una cosa en un proyecto, por ejemplo, ¿el modelo se encarga de averiguar esto? Sí, sí, ¿No? Pues no solamente eso, sino que han establecido unas métricas para poder medir cada una de estas ujú. posturas y a mí eso me parece apasionante, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, aquí hemos rescatado un esquema de cómo sería el sistema para que lo veáis de forma más visual y los que nos estéis escuchando sin vídeo no os preocupéis porque os lo explicaremos. Empezamos con lo que sería un participante en la reunión, ¿vale? Entonces este participante tiene que
primero, antes de empezar la reunión, tener un contexto, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el modelo. Tienes que saber de qué va la reunión. Entonces, antes de entrar en la reunión, tienes que saber si hay documentación relevante, si hay temas de interés, qué es lo que necesito para poder hacer las preguntas adecuadas. Pero ¿y esto cómo fue entrenado? O sea, realmente, ¿qué se utilizó? Y esto es lo que a mí me llamó la atención, o sea, que nos dimos cuenta cómo fue entrenado. Fue entrenado con muchas reuniones, miles de reuniones. Sí, transcripciones de reuniones reales, que luego se han utilizado para comprobar si el sistema realmente cumple con los objetivos. O sea, aquí estamos hablando de una solución, ¿vale? Una solución que se puede adaptar a cualquier modelo, ¿m? Y que además lo utiliza para llevar a cabo una serie de tareas, ¿m? Con un objetivo concreto, que es ¿qué quiero averiguar? ¿Con qué quiero salir de esta reunión? ¿M? El porqué de todo esto, no vamos a mentir, ¿m? Es para que una persona no lo tenga que hacer. Ahí está. Y yo creo que ahí es donde está dando en el clavo el tema este. Luego entraremos en consideraciones éticas, en el impacto que esto puede llegar a tener, que es algo que podemos valorar y si queréis podemos abrir un debate apasionante sobre ese tema. El hecho es que la tecnología está yendo rápido y está consiguiendo llegar a esos sitios. La clave es decir, bueno, muy bien, yo ahora entreno este modelo. Este modelo es un modelo multimodal, que lo que hace es transcribir la reunión, lo está haciendo a tiempo real, está entendiendo lo que están diciendo cada uno de los interlocutores, tiene en cuenta el contexto, es decir, toda la documentación que hemos aportado para poder hacer esta reunión, y no solamente eso, sino que una vez ya tiene todo esto, es capaz de marcar unos objetivos y ver hasta qué punto ha llegado a cumplir esos objetivos realmente establecidos. Y el tema es que lo hace con nuestra voz. Es decir, Sí, eso es otro factor que es determinante. En el vídeo de Hoffman lo veréis. No es el mismo sistema, pero sí que es la misma idea, que es lo que buscan replicar con el estudio. Podrías tener un delegado que sea tu representante, ¿no? Y en vez de tener tú esta reunión, que la tenga por ti. Y entonces eso te permitiría tener varias reuniones en paralelo. Correcto. Donde ahora estás ocupado... El don de la ubicuidad, ¿no? Exacto, donde ahora estás ocupado organizándote el calendario, porque primero te tienes que reunir con una persona y luego te tienes que reunir con otra, ¿no? Claro. Ahora aparece este sistema y te dice, no, tú puedes reunirte con todos a la vez. Más aún, podría darse el caso en el que no seas el único que tenga este sistema, sino que la gente con la que te reúnes también lo tenga. Y estamos hablando de representante a representante, de IA a IA. Bueno, los hispanoparlantes tenemos la costumbre de tener, bueno, pues igual 3 interlocutores y 5 conversaciones a la vez. Eso es algo bastante habitual, ¿no? Pero entonces, veremos a ver qué aplicabilidad tiene en nuestra cultura, pero parece ser que lo que nos está indicando es algo muy, muy interesante. A mí hay algo que todavía me llama mucho más la atención. Si han hecho las pruebas y lo han vinculado, ¿no?, según ellos, a un sistema, podríamos decir, un sistema de, digamos, de un equivalente al Zoom, ¿no? De videoconferencia. De videoconferencia, muy conocido. Bueno, indagando un poco, viendo que son de Microsoft, está claro que lo que han hecho fue vincularlo a Teams. Básicamente. ¿No? Y ahí es lo que realmente me llama la atención. Es decir, cómo poquito a poco esas herramientas que igual empiezan por separado se acabarán integrando dentro de estos, podríamos decir, estándares con los que estamos acostumbrados a trabajar. Teams, Meet, Zoom, todo este tipo de aplicaciones acabarán teniendo estas opciones. El tema es que, claro, están trabajando con información, con datos, al cabo y al fin, que son terriblemente sensibles. Ajá. Ya no solo nuestra voz, ya no solo nuestra imagen, sino que va más allá. La documentación contextual en la reunión indica también una intervención en aquello a lo que nos dedicamos, ¿no? Claro. ¿Dónde van a parar esos datos? ¿Cómo se ejecutará ese sistema? ¿Dónde irá a parar esos datos con toda esa información? Yo me atrevo aquí a dibujar un escenario ideal para los propietarios de esta solución, ¿vale? Puede ser Microsoft o puede ser cualquier otra empresa que venda esta solución. El escenario ideal para ellos sería tener acceso a tu documentación, tener acceso a tus contactos, tener acceso al histórico de interacciones que has tenido con los contactos, y con eso generar un contexto con el que alimentar a este sistema para que la reunión se haga automáticamente a través de sus servidores. Y así mantener el histórico de la reunión y tener el suficiente contexto
para la siguiente. Entonces, ya ahí es donde se nos dispara la imaginación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, que somos seres humanos, seres mortales, desaparecemos de este mundo maravilloso y entramos a formar parte de Dios sabe qué dimensión? Pues de golpe nos vamos a encontrar con que todo el histórico que hemos dejado en reuniones, todas las posturas que hemos tenido, todas las opiniones que hemos dado, en última instancia, todos los criterios que hemos aplicado a lo largo de todas las reuniones, pues puede resumir de una manera muy clara una parte importante, Sí. no toda, ¿Qué hacíamos? de nuestra actividad profesional, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. ¿podemos seguir teniendo reuniones una vez hayamos desaparecido? Pues igual se habrá que un melón. Pues yo creo que esto no es... Apasionante. Fíjate que no es ninguna locura. O sea, los que hayáis visto las últimas de Star Wars o incluso otras películas, porque esto no solo lo ha hecho Star Wars, hay actores que aparecen que están muertos ya. Carrie Fisher Sí. aparece en la última de Star Wars y ya ha fallecido desde hace tiempo. Sí, correcto. ¿No? Entonces, hay gente que sí, que venderá su identidad digital para que se use con un fin comercial y habrá gente que hará negocio con esto. Entonces, si tú eres muy bueno haciendo reuniones, por ejemplo, imagínate que eres una persona que ha pivotado en muchas empresas, ¿no? Y has cambiado mucho, pero se te da muy bien tu trabajo, eres un buen negociante, sabes cómo, ¿no?, llegar al grano y conseguir objetivos. Tú podrías llegar a vender tu expertise gracias a la huella digital que has dejado. Ahora, para poder hacer eso, tienes que tener la propiedad de esta huella digital, porque si no es tuya, ¿qué vas a vender? Vale, pues ya ahí entramos en lo que podríamos decir la dimensión desconocida, ¿no? Entonces, se vuelven a abrir otra vez puertas, ¿no? ¿Por qué nos entusiasma este proyecto? Porque es viable, porque Sí. ya lo han llevado, han hecho un experimento, ya han Sí. hecho una prueba de concepto, esa prueba de concepto le han colocado una serie de métricas, el estudio está muy bien hecho, el estudio es realmente apasionante. Trabaja con conceptos como la multimodalidad, trabaja con conceptos como los sistemas agénticos y quizás lo más interesante de todo esto es que es la antesala a un producto que muy probablemente veremos muy pronto en el mercado. Exacto, exacto, porque además es una necesidad que es fácil de entender cómo se puede cubrir. Vamos a ir un poco ahora a lo técnico, ¿vale? Brevemente. ¿Cómo se ha evaluado este sistema? Este sistema Bien. se ha evaluado con 3 métricas principales, Bien. que las hemos mencionado brevemente al inicio, pero ahora vamos a detallarlas. La primera es el ratio entre respuesta y silencio. Es decir, cuánto se callan los modelos y cuánto hablan. Es alucinante. ¿Vale? Porque es importante, o sea, si tú tienes un sistema que está constantemente preguntando al resto de participantes, no les deja participar a ellos. Correcto. Así que es importante que el sistema sepa escuchar. Bien. Vale, la siguiente métrica, que la tengo aquí apuntada, la llaman recall. Es decir, quieren averiguar si las respuestas que da el modelo incluyen puntos clave que estén dentro de sus objetivos. Si yo le he dicho al sistema, necesito que para esta reunión averigües si esta persona tiene un grado de satisfacción de 1 a 10 con esa solución, ¿no? Por ejemplo, me estoy reuniendo con un cliente. Sí. Yo quiero saber cómo de satisfecho está con la solución. Claro. ¿Realmente hace esto el sistema cuando yo se lo pido? Esto es otra de las cosas que evalúan. ¿Cumple con los objetivos que yo le establezco? Y la tercera se llama atribución, ¿vale? Que esta es la que evalúa el origen de los puntos clave. Es decir, clasifica las respuestas en base a la información contextual que tiene, el contenido de la transcripción o incluso las alucinaciones que hace el sistema. Vale, ahora vamos a parar un momento. Ahora imagínate que estamos en una reunión de Teams, ¿de acuerdo? Sí. En la reunión de Teams tenemos una cámara, el cam. Sí. Entonces, el ser humano cuando interviene en la reunión, hay una serie de, digamos, de comportamientos, una agenda no verbal que uno puede controlar. Así es. Cuando está manifestando interés, pues vuelca el cuerpo hacia adelante, hay una dilatación de las pupilas, hay un especial, digamos, ladeo de la cabeza, bueno, en fin, existe toda una serie de Lenguaje no verbal. lenguaje no verbal incontrolable en muchos casos, ¿no? Mm. Incontrolable. Lo que significa que podríamos a través de la cámara estudiar la biometría y saber exactamente y tener un proceso de retroalimentación, ahí viene cibernética, que es absolutamente impresionante en ese aspecto, nos está dando un feedback permanente de cuál es la situación en el proceso de negociación. Es decir, le está aportando, o le puede llegar a aportar al modelo, a través del IoT, que sería una cámara, Sí. datos lo suficientemente interesantes como para que, en un momento determinado, pueda alterar el discurso y orientarlo hacia un interesado. Pues mira, esto que comentas de la biometría, sobre todo de los rasgos faciales, ya existe.
Yo he tenido una alumna en un curso que he dado, en una clase, mejor dicho, que trabaja en Rusia y ha trabajado en el banco, ¿m? Y me explicó pues que varios directivos del banco utilizan un anillo. Muy parecido a este que venden los finlandeses. Sí, ¿M? sí. Creo que se llama Oura Ring, Ahora sí. ¿vale? Pues Muy, muy lo interesante. tienen todos los directivos que están por encima, ¿no? Y con eso miden la biometría para las reuniones. Yo supongo que esto se hace con consentimiento y demás. No conozco el detalle legal de esto, pero ella me afirmó que en el sitio en el que trabajaba existía. Y además, con la cámara, cuando tenían las reuniones, sí que medían las expresiones faciales, porque querían ver si la persona con la que se reunían estaba en un estado emocional u otro, y así redirigir el discurso. Bueno, suena orwelliano. ¿Eh? Suena orwelliano, pero no es ficción. O No, sea, no. esto es realidad. Y la tecnología para hacer esto existe. Sí, ¿Vale? sí. El tema es que hasta ahora no se ha creado una solución unificada lo suficientemente popular como para que la gente lo transforme en una tecnología disruptiva de verdad. Es decir, para que cree hábitos y una dependencia. Correcto. Lo que yo quiero adelantar es que nosotros no estamos ofreciendo una opinión acerca de este tipo de dispositivos, este tipo de aplicaciones. Lo que estamos poniendo por delante es simplemente el fenómeno tecnológico. Esto ya existe, ya se está experimentando con eso, y la mayor parte de los científicos que están trabajando en concreto en este proyecto son de Microsoft. Es decir, hay un interés Mm, detrás mm. clarísimo en el desarrollo de futuros productos. Ahí es donde encontramos la clave apasionante y probablemente uno de los puntos más excitantes. Es decir, ¿qué tipo de productos nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con todo esto? A mí, la verdad es que me genera mucho interés entender cómo funcionarán. Es decir, yo puedo ver las distintas piezas del Lego, ¿no? Puedo ver cómo una cámara puede detectarte los gestos que tú hagas. Puedo ver cómo un modelo de IA puede generar un texto, ¿no? Y ese pasarlo a voz. Entonces, son piezas diferentes. Incluso puedo ver cómo el modelo de IA se puede meter en una reunión y usar los documentos a modo de contexto. Porque esto es tecnología que hasta ahora hemos visto que funciona por separado. Una combinación eficaz, fácil de usar, de todo esto, pues puede tener un impacto bastante bestia. O sea, yo mismo pienso, para según qué escenarios tendría sentido usarlo. ¿Mm? Correcto. Hay un debate ético, moral en torno a esto que es interesante tener, pero si hablamos de la tecnología, las piezas ya existen. ¿Quién será quien las combine? Esa es la pregunta. Y el estudio que tenemos aquí de hoy nos demuestra que ya existe un esfuerzo por combinarlas. Bien, apasionante, ¿por qué? Porque estos estudios los podemos encontrar online, en Archive, por ejemplo, o lo podemos encontrar Google Scholar. en Google Scholar, o también lo podemos encontrar en Hugging Face. Sí, en Hugging Que Face hay estudios. Sí, hay sí. una referencia. Dejaremos todos estos links los dejaremos puestos para que podáis hacer un clic e ir directamente. Y si tenéis tiempo e interés, vale la pena la lectura del Sí. paper, porque va mucho más allá, ¿no? Hay un aspecto de este estudio también que creo que para finalizar un poco el contenido que cubre, es interesante tenerlo en cuenta. Y es que los modelos que han evaluado son de dos tipos. Son modelos abiertos y modelos cerrados. Ellos han usado este sistema con ChatGPT 4o y con Gemini, creo que es Gemini Flash 1.5. Sí, correcto. Y han encontrado resultados diferentes, ¿no? Sí. Resulta que, según lo que ellos dicen, GPT-4 es el más neutral, es el que más sabe callar y escuchar y lo hace de forma más equilibrada. O sea, Pero tiene más habilidades, digamos, de sí, interacción. sí, es más neutral. No, más no lo neutral. puedes llamar ni introvertido ni extrovertido. Está ahí en medio, ¿vale? Bien, perfecto. Luego está Gemini. Gemini es más introvertido. Gemini tiende más a escuchar. Y yo pienso, hostia, Gemini 1.5 Flash, desarrollado por Google, tiene la gran ventaja de tener una de las ventanas de contexto más grandes, si no la más grande que existe ahora. Es decir, tú a Gemini le puedes dar prácticamente una película entera, Mm. y con eso te puede hacer un resumen. Mientras que ChatGPT no puede procesar una película Bueno, entera. esto lo podéis ver, por ejemplo, cuando utilizáis Gemini con vídeos de YouTube. Veréis con qué facilidad hace los resúmenes. Intentad hacer lo mismo con GPT, con la versión 4o, que es la multimodal. Veréis que los resultados son absolutamente nefastos. Son sistemas diferentes. Son totalmente distintos. Entonces, claro, si yo pienso en cómo está diseñado el sistema, Gemini está diseñado para tener mucho más contexto. Así que tiene sentido que escuche más. Tiene sentido que espere a rellenar una parte mayor de su contexto para dar la respuesta. Así que podríamos decir que el diseño del modelo influye en cómo interactuará en la reunión. Importante. Y luego vienen los de código abierto, ¿vale? Es decir, ellos han probado esto con los modelos Llama de Meta.
Llama 3 han probado con el de 8 billones y el de 70 billones. Uno chiquitito y uno mediano. Bueno, uno mediano, 70 billones está bastante bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Ahora, como son modelos mucho más pequeños, pensad que 70 billones es mucho más pequeñito que GPT-4. Sí, pero se puede ejecutar en local. Esa es la gran ventaja. Correcto. O sea, estos serían los modelos que se pueden ejecutar en local. Bueno, pues con modelos más o menos buenos que se pueden ejecutar en local, ¿vale? Porque hemos dicho Llama 3, no 3.3, que es el más nuevo. Han encontrado que estos modelos son los que más buscan la interacción. Es decir, lo que más hablan. Sí, son los más parlanchines, son los más inquietos, ¿no? Son chiquititos y dicen, necesito saber, quiero saber. Más como nosotros, ¿no? Sí, son como tú y yo, ¿vale? Nos interrumpimos. Exacto. Pues y hacen eso en las reuniones. Entonces, aquí me pregunto, ¿sería interesante, por ejemplo, tener 2 o 3 de estos modelos en una misma reunión y uno que los coordine y que decida cuándo puede interactuar uno, cuándo puede interactuar el otro en función de la cantidad, ¿no? Claro. De cosas que quieres que te diga el otro? Ya se ha abierto otro melón. ¿Qué pasa si golpe y porrazo en las reuniones ya no vamos nosotros? Mandamos a nuestros equipo de modelos de IA para que negocien entre ellos y vemos cuál es el resultado, teniendo en cuenta las directivas que nos interesan. Es decir, nos colocamos una capa de abstracción superior y decimos, bueno, a mí lo que me interesa de esta negociación es que se cierre, pues con un porcentaje de beneficio de tanto, con que haya una bajada de precio de tanto, y con que mis derechos de explotación de mi producto pues abarquen toda Sudamérica y 2 continentes más. Sí, o sea, quiero dominar el mundo, Venga, ahí vais, equipo. ¿No? Y entonces le marcas esos objetivos, le das todo el contexto, lo pones a actuar. Bueno, igual que te viene a la videoconferencia, pues un avatar que empieza a hablar contigo de la persona con la que estás negociando. Claro. Entonces, de tu oponente en la negociación. Entonces ahí se pueden crear toda una serie de situaciones muy curiosas que pueden tener repercusiones legales. Y no solamente eso, ¿qué pasa si en un momento determinado, pensemos en modelos heurísticos, ¿no? Fallan, o como más se dice, alucinan, sobre todo los modelos de lenguaje, ¿no? Y cometen una alucinación y entra, por ejemplo, la conversación en una deriva que no tenía nada que ver con la temática y no es capaz de volver otra vez a centrarla en el tema, al menos por el cual se había empezado. O sea, se puede ir por las ramas por cualquier sitio, ¿no? Que tú le dices, yo qué sé, por ejemplo... Mecanismos de contingencia, ¿cuál sería? ¿No? Hostia, esto es... Imagínate que estás hablando con un cliente y el cliente te dice, no, esto es muy caro. Y entonces el modelo empieza, caro, ¿qué es caro? Te voy a explicar lo que es caro. Y otro dice, ay, sí, caro, es verdad, lo caro es caro porque tal. Y entonces dices, a ver, la reunión no iba de qué es lo que es caro. La reunión iba de si el cliente quería comprar esto o no. Entonces, ¿cómo podemos acotar para que no deriven, para que no se vayan por las ramas? Va aprendiendo en todo este proceso, o sea, vamos almacenando todas estas reuniones de forma que, por ejemplo, en un futuro podamos entrar localmente a estos modelos para que exista pues un negociador que nos represente a cada uno de nosotros dentro de la compañía, mientras que nosotros nos estamos dedicando, por ejemplo, al establecimiento de guías estratégicas y nos estamos preocupando más, pues probablemente de un grupo de decisiones al que apenas llegamos por falta de tiempo por culpa de estas benditas reuniones. Entonces, nos gustaría, de hecho, es algo que nos interesaría muchísimo, saber vuestra opinión en este aspecto y a ver qué os parece este tema. Lo que realmente hace que esto sea disruptivo, en mi opinión, ¿vale? Es el hecho de que no está ligado solo a una tecnología de código cerrado, sino que se puede usar con modelos de código abierto. Y eso quiere decir que, sobre todo para el aspecto legal, aquí estamos en Europa, el RIA es muy importante y hay que respetarlo. Entonces, si yo soy una empresa y quiero tener un sistema de inteligencia artificial al que delegarle tareas en una reunión, esté yo presente o no en ella, tengo que asegurarme de que se respeta el ciclo de vida del dato, ¿no? Y que mis documentos o los documentos del cliente estén donde nosotros consintamos. Claro, está el marco regulatorio de la RIA, que es la regulación de inteligencia artificial europea. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos, cuál es la fiesta que se está armando con Trump ahora y con China, qué papel va a jugar en todo esto. O sea, se nos abre por delante un mundo realmente apasionante, ¿no? Sí. A mí me gustaría, antes de cerrar, pedirte un favor. ¿Me puedes volver a proyectar la imagen del esquema? Porque es interesante... Vamos a intentar, porque aquí se me queda el vídeo. Si coloco la imagen, no cambia. Así que vamos a probar la escena número 3. Mira, esto es una prueba piloto, ¿eh? Salimos tú y yo y el esquema. Piloto, salimos aquí.
Vale. Lo ponemos por aquí. Bien, perfecto. Ahí estamos más o menos encuadrados. Vale, lo que quería enseñaros es esta parte precisamente que va, digamos, de speak hacia la derecha. Todo lo que sería... Sí, que está justo aquí encima de nosotros. Lead the discussion, sí, los puedes hacer más pequeñitos, pues Sí, perfecto. de hecho, mira, nos voy a colocar aquí, ¿vale? Chiquititos. Efectivamente, Perfecto. así nos estorbamos. Bien, fijaros que ahí hay un proceso de transformación en speak. Quiere decir que el modelo en realidad está entrenado con nuestra propia voz. Sí. Y acaba hablando con nuestra propia voz. Sí. De forma que, bueno, pues a partir de ahí se proyecta, ¿vale? Esas tres posibles situaciones, ¿no? O bien me está preguntando, o bien está, digamos, interviniendo en la discusión, o bien está dando respuesta a preguntas en las que nos han interpelado, ¿no? Y a partir de ahí se genera la voz. Y todo eso está haciendo a tiempo real. Entonces, todo esto viene dado porque el tamaño de los modelos se ha optimizado muchísimo. Sí, y además el uso del hardware es mucho ahora más es mucho más eficiente. eficiente porque la gente se ha preocupado en decir, hostia, no me puedo permitir gastarme una fortuna, lo que tengo, ¿cómo lo puedo usar de la mejor forma posible? Efectivamente. Entonces, ahí se nos está abriendo otra vez otro melón, ¿no? Que es, Sí, sí. que es alucinante. Y todo esto al final lo podemos acabar teniendo en máquinas que tendrán capacidad de computación suficiente como para que ese tipo de modelos sean viables. Bueno, pues con esto nosotros os pasamos la pelota a vosotros, ¿vale? Lo que queríamos, para resumir un poco, hay un estudio a día de hoy que nos indica que hay un esfuerzo por parte de una empresa tan grande como Microsoft de crear una solución que permita utilizar la inteligencia artificial en reuniones en directo para delegar tareas. Es decir, que pueda hacer de integrante de la reunión por ti. No sabemos cuánto tardará esto en materializarse en una solución que aparezca en el mercado, ni qué precio tendrá, ni qué implicaciones hay a nivel legal, pero el tema es que ya existe un esfuerzo para desarrollar esto. Y en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque las piezas por separado, clonación de voz, interpretación de gestos faciales mediante reconocimiento con la cámara, o modelos de lenguaje natural que pueden generar texto y interpretar transcripciones, esto ya existe, ¿vale? Ahora es una cuestión de crear tu Lego con esto, y Microsoft lo está haciendo. ¿Por dónde puede evolucionar esto? Por donde queráis. Lo podéis aplicar en reuniones de cualquier tipo. Es decir, da igual si estás en el sector farmacéutico, legal, da igual. Una reunión es una reunión y todo el mundo tiene reuniones en el trabajo. Al final de todo, se extraerán conclusiones. Al final de todo, quedarán, bueno, pues las metas cumplidas o no. Al final de todo, se enviará un resumen a cada uno de los participantes en estas reuniones. Al final de todo, veremos cuál será el resultado de esa reunión. Lo interesante de todo esto es que ahora ya no somos los únicos actores que podemos formar parte de este escenario, sino que la inteligencia artificial está empezando a entrar en terrenos donde hasta ahora, única y exclusivamente pertenecían a los seres humanos. Yo creo que hoy por hoy ya hemos hecho una introducción, creo, bastante profunda del tema. Os recomendamos muchísimo la lectura del paper si queréis profundizar en el tema y sobre todo no os olvidéis de, si os gusta lo que hemos hecho, pues darnos un like y seguirnos, porque estamos preparando para las próximas ediciones pues papers que creemos que realmente pueden llegar a impactar, ¿no? Tan alucinantes como este y en algunos casos diría que más. O sea que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.